En el cristianismo bíblico, nosotros conocemos que el ser humano puede enfrentarse solamente a dos destinos en la eternidad. Puede ser la vida eterna o puede ser la condenación eterna. Entonces surge la pregunta, ¿puede el ser humano decidir a cuál será su destino en la eternidad? La Biblia nos dice que la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna es la fe. Pero entonces, ¿pueden todos los seres humanos tener fe para tener la vida eterna? ¿O tal vez se encuentran totalmente incapacitados de ir a Jesús debido a la naturaleza pecaminosa, debido a la culpa del pecado original? Y es entonces Dios quien solamente elige a ciertas personas para que puedan tener fe y al resto les deja en su estado de condenación. Hoy vamos a hablar un poquito de este tema en este video. Hoy quiero comenzar comentando un poquito el pasaje de Romanos 9, porque entre todos los comentarios que me han escrito sobre este tema, uno de los que más sale a la luz es Romanos capítulo 9. Este es uno de los pasajes más usados por la teología reformada, por la teología calvinista, para justificar la doctrina de la predestinación individual. Y más aún, muchos incluso llegan a justificar la doctrina de la doble predestinación, de que Dios elige a unos para salvación y Él mismo elige otros para condenación. Por esta razón vamos a analizar este pasaje de Romanos 9, primero en su contexto, y vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Romanos 9. Primero empecemos por el famoso versículo 13. Romanos 9:13, en donde Pablo hace una cita del libro de Malaquías, Malaquías 1:3, y hace esta famosa afirmación que dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La teología calvinista dice que este texto ya declara enfáticamente la elección incondicional. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y lo dicen de esa forma porque más adelante, en el versículo 15 de Romanos 9, Pablo dice: Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece el corazón de quien quiere endurecer el corazón. Y continúa en el verso 16 y dice: por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Yo pienso que aquí nos vamos a encontrar con la clave para interpretar este texto. Dice que la elección depende de la misericordia de Dios. La pregunta que nos planteamos ahorita entonces es: ¿de quién tiene Dios misericordia? Conforme avancemos con el estudio de este texto, vamos a responder esta pregunta: ¿de quién tiene Dios misericordia? Pero bueno, comencemos analizando este pasaje en su contexto. Aquí Pablo, esto es muy importante, en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, Pablo está hablando acerca de la elección del pueblo de Israel. Si leemos en su contexto estos capítulos, vemos que Pablo está tratando con el tema de que si el pueblo de Israel en algún tiempo se sentían el pueblo elegido por Dios, ¿qué pasó ahora que también incursionaron los gentiles en el plan de Dios? Entonces, es sobre esos temas que Pablo está tratando en estos capítulos. Y cuando cita el texto de Malaquías, en donde dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, sabemos que Pablo está hablando de la elección de Israel. Jacob representa a Israel. Por lo menos en el texto de Malaquías es así. En el texto, cuando Malaquías hace esta afirmación, Jacob representa a Israel y Esaú representa a las naciones paganas que fueron rechazadas por Dios, y fueron rechazadas por Dios en base a sus idolatrías, en base a que ellos mismos rechazaron al único Dios, no porque Dios sea arbitrario en aborrecer a los seres humanos. En cuanto al amor a Jacob, se está refiriendo obviamente a la elección que Dios hizo por Israel, también no por las buenas obras de esta nación, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Pero sabemos nosotros que la elección de Israel nunca significó el rechazo de las demás naciones. Israel siempre fue
elegido por Dios, pero con un propósito, no para rechazar a las demás naciones, sino más bien para bendecir al resto de naciones. Es como lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:2: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, de igual manera, la elección del nuevo Israel, la elección del Israel de la fe, que es la iglesia, no puede significar tampoco el rechazo del resto de naciones o la reprobación del resto de seres humanos. Más bien, si hemos sido elegidos, es con el propósito de llevar la salvación, de llevar el evangelio a las demás naciones de la tierra. Entonces, hasta ahí lo primero, que no debemos caer en el error que cayó el pueblo de Israel, de sentirse ellos los únicos elegidos, los únicos amados por Dios. Otra clave para interpretar este texto es precisamente la comparación entre Esaú y Jacob. Aun si se tratara de las personas y no de las naciones, si se tratara de las personas, Jacob y Esaú, sabemos que la elección de Jacob no era necesariamente elección para salvación. En el contexto en el que se habla en Génesis, Jacob fue elegido también con un propósito. Y el rechazo de Esaú no significó nunca la condenación de Esaú como persona, ya que si analizamos la historia de estos dos personajes, podemos ver que al final de la historia incluso los dos se reconciliaron. Entonces no podríamos afirmar nosotros que Esaú fue condenado eternamente. Entonces, cuando se habla de la elección de Jacob y el rechazo de Esaú, no se está hablando de salvación y de condenación. Incluso cuando la Biblia habla de rechazo o de aborrecer, como se usa el término que usa Pablo en el griego, tampoco necesariamente significa odio en el sentido que nosotros entendemos. Jesús dijo alguna vez que si alguno no aborrece a su padre, a su madre, y no está diciendo que tenemos que odiar, es más bien una forma de hablar de prioridades en el afecto, que tiene que ser menos del afecto a nuestros familiares que el afecto que tenemos por Dios. Entonces, no necesariamente se está hablando de un odio hacia Esaú. Bien, otro versículo controversial en este capítulo 9 de Romanos, del versículo 22, que dice: ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Y luego en el verso 23 afirma que otros estaban preparados para la gloria. Esto según la traducción NBI. Aquí la palabra clave es la palabra destinados. Dice que unos estaban destinados para la destrucción. En base a esta afirmación de Pablo, también muchos piensan que Dios predestinó ya a algunos para la salvación y predestinó a otros para la condenación. El término griego aquí que se usa como destinados es el verbo katartizo. Yo les puedo dejar las fuentes de esto en la descripción del video. Este verbo puede significar algo como preparar, preparar. Y según el diccionario bíblico Vila, también les voy a dejar las fuentes, este verbo se encuentra en voz media, que quiere decir que los vasos de ira fueron preparados, pero es como que se prepararon a sí mismos para la destrucción. Por eso, al comparar con otras traducciones, por ejemplo, la traducción en el lenguaje actual, encontramos un sentido muy distinto. En la traducción del lenguaje actual dice: algo parecido ha hecho Dios, ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Vemos que la traducción del lenguaje actual habla de que ellos mismos se prepararon, ellos mismos merecían ser castigados y destruidos. Entonces, la idea aquí es que los vasos de ira estaban preparados para la destrucción, pero no porque Dios los haya preparado para la destrucción, sino porque ellos mismos se han preparado para la destrucción. Ahora, sobre el verso 15, que nos planteamos la pregunta al inicio, que dice que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece el corazón de quien quiere endurecer el corazón.
nos dejamos la pregunta planteada entonces, ¿de quién tiene Dios misericordia? Y para eso nosotros podemos ir a Romanos mismo, en el capítulo 11, en el versículo 32, cuando ya Pablo está terminando todo este discurso acerca de Israel y las demás naciones. Pablo dice, en fin, Dios ha sujetado a todos a desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Aquí es claro que Dios quiere tener misericordia de todos. Entonces, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y en el verso 32 nos dice que quiere tener misericordia de todos. Y si leemos esto en todo el Antiguo Testamento, especialmente en el Nuevo Testamento, vamos a ver claramente que la misericordia de Dios es para todos los seres humanos, empezando desde el conocido verso de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, la elección, después de todo lo que ya hemos tratado de Romanos 9, ¿será que la elección entonces es incondicional, como dice la teología calvinista? O más bien estamos hablando de una elección condicional, en donde hay una condición que es la fe. Eh, por todo lo que hemos tratado anteriormente, yo personalmente estoy convencido de que el llamado que Dios hace para creer en Él es un ofrecimiento sincero para todos los seres humanos. La salvación, la Biblia nos dice que la salvación es solamente por la fe en Jesús. Yo pienso que no sería un llamado sincero a creer a todas las naciones si Dios sabe que no todos pueden creer, que es solamente para algunos. No sería un ofrecimiento sincero, pero yo pienso que Dios está haciendo un ofrecimiento sincero para todos los seres humanos. Por eso pienso que la elección no es incondicional, la elección tiene que ser condicional. Es decir, los seres humanos debemos tener fe para ser elegidos y no lo contrario. La teología calvinista afirma que debemos ser elegidos para poder tener fe, pero yo pienso que el testimonio bíblico es lo contrario. Debemos creer para ser elegidos por Dios. En cuanto al conocido versículo que está en Efesios 2, en el versículo 8, que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y dice, y esto no es de ustedes, es un don de Dios, tal vez refiriéndose al ser salvos por gracias por medio de la fe. Yo podría afirmar que esto es verdad, ya que esta capacidad para creer sí es parte de la gracia de Dios, pero es de la gracia de Dios para toda la humanidad. Dios ha dado de su gracia. Es decir, estoy de acuerdo yo con la doctrina de la depravación total que mantiene la teología calvinista, de que todos los seres humanos estamos totalmente depravados, que no podemos creer. Pero la diferencia es que la gracia de Dios, lo que yo creo es que la gracia de Dios está disponible para todos los seres humanos, capacitándoles a todos para poder creer. Pero yo creo que esa gracia no es irresistible, sino más bien es una gracia resistible. Pablo dice en Tito 2:11, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Esto es importante. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Es decir, la capacidad para creer la da Dios, pero sigue siendo una elección del ser humano. La gracia se puede rechazar. Hay muchos testimonios en la Biblia de personas que han resistido a la gracia de Dios. Por ejemplo, en Hechos 7:51 dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Se está hablando de que el ser humano puede resistir al Espíritu Santo. O si no, en Mateo 23:37 Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Vemos que el rechazo sigue estando en el ser humano. Solamente quiero concluir con algunas 3 ideas finales.
Toda la doctrina de la predestinación tiene que ajustarse al testimonio de la Biblia, no a un sistema filosófico, a un sistema teológico, a un sistema racional. Tiene que ser más bien ajustado a lo que la Biblia dice. Yo sé que hay muchos textos complicados en donde es difícil relacionar el tema de la soberanía divina y la libertad humana. Personalmente pienso que una de las perspectivas que más nos ayuda para entender esto es lo que se conoce como el molinismo. Hace algún tiempo atrás también hice un video explicando lo que es el molinismo, que es una forma de entender estos dos aspectos de soberanía divina y libertad humana. Les puedo dejar también ese video en la descripción porque muchas veces cuando uno no es calvinista, inmediatamente a uno se le dice que es arminiano y no necesariamente es así. Hay formas de ver las cosas que no se ajusten necesariamente ni con el calvinismo ni con el arminianismo. Para eso pueden ver el video que hice sobre el molinismo. Otra cosa que quería comentar es que la predestinación siempre tiene que entenderse cristológicamente. Cristo es la causa de la salvación, no la elección o los decretos divinos, sino es Cristo. Aquel que está en Cristo es el que es elegido para salvación. Y otra cosa es que la salvación en la Biblia es por la fe de cada persona. En la Biblia la salvación es condicional, no es incondicional.